Hola, en el vídeo de hoy os voy a proponer unos cuantos ejercicios para hacer un buen calentamiento en muy poco tiempo, porque no siempre disponemos de todos los minutos que quisiéramos para hacer un calentamiento completo, para probar la caña, retocarla si hiciera falta, trabajar la respiración, mover los dedos, etc. Pero si lo hacemos bien y con los ejercicios adecuados, en cosa de 5 minutos ya podemos tener el mínimo para poder empezar un ensayo, una clase, etc. ¿Cuál suele ser nuestro error? Que muchas veces ponemos la caña y empezamos a preludiar. Pero esto, aparte de para despertarnos, no sirve de gran cosa. Estaba farfullando un montón de notas sin prestar demasiada atención. Es mucho más efectivo si, con mucha paciencia, partimos de la base. Tengo la caña, la acabamos de sacar del agua, seguramente estará un poco seca. Vamos a probarla. Con esto ya me hago una idea, está un poco cerradita, pero bueno, ya me puedo adaptar a ella. Y hago unas cuantas notas quietas. Ya hago dos sonidos y empiezo a trabajar el movimiento de la lengua, que luego nos ayudará a hacer las octavas. Y luego tres sonidos, aproximadamente un semitono de uno a otro. Lo que importa es que estén bien definidos. Y después de esto a mí me gusta pasar a la tonalidad de re. Puede ser re mayor, puede ser re menor, porque los tres res que tenemos se corresponden casi exactamente con la posición que tenía la lengua cuando he hecho estos tres sonidos con la lengua. O, i, o. Posición de la lengua, cuando he hecho o, i, es el movimiento que he hecho, y con la caña tenía esos aproximadamente tres semitonos. Es muy similar. Entonces, después de haber hecho unas cuantas notas con la caña, sonidos quietos, tres sonidos, podemos hacer un par de notas temidas. Respiro relajadamente, siento que estoy bien sentado encima del colchón de aire, puedo hacer la octava. Respirando bien y empiezo a mover este mecanismo. Puedo meter la quinta también. Lógicamente puedo repetir 2 o 3 veces cada uno de estos ejercicios, pero ya veis que poco a poco el movimiento es un poco más rápido, es un poco más fluido. Y podríamos pasar a una escala, pero en lugar de hacer una escala completa, o los ejercicios que ya sabéis que podéis ver en el cuaderno de estudio que podéis descargar en mi página, aquí tendréis todos los ejercicios completos, pero como hoy no se trata de hacer un calentamiento pasando por todo, sino de hacer una cosa rapidita en 5 minutos, os propongo que tomemos la serie de notas de aquellos ejercicios que hacíamos para ganar en capacidad pulmonar, que era hacer una escala hasta la segunda nota, luego hasta la tercera, luego hasta la cuarta, luego hasta la quinta, pero esta vez lo vamos a hacer de forma continua. En lugar de pararnos, lo que vamos a hacer es una secuencia de notas controlada que cada vez nos va llevando un poco más hacia el agudo. Perdón, eso puede ocurrir cuando la caña está seca.
Ya veis que estas notas agudas ya me están obligando a canalizar mejor el aire, ese efecto de embudo que hemos hablado alguna vez, lo de la diana hacia donde dirigimos la emisión. Parto de un registro grave que es cómodo y simplemente dejo que el aire salga, pero poco a poco, muy progresivamente, me está obligando a llegar al agudo, con lo que este mecanismo ya se pone en acción. Podría completar hasta hacer 2 octavas, por ejemplo, y ya veis cómo hemos partido de ejercicios simplemente con la caña, mantener un sonido, ahora que ya el movimiento es más fluido. ¿Que echáis de menos mover los dedos? Podréis hacer esto un poco más rápido. Etcétera. No sé si he perdido la cuenta, si he llegado a la nota que debía o me he saltado de alguna. Tampoco tiene mayor importancia porque es un ejercicio de calentamiento. Pero ya veis que seguimos una secuencia lógica, evitamos estar farfullando, tocando cualquier cosa y todo lo que hacemos va encaminado a que hayamos calentado bien en 5 minutos. Gracias por vuestra atención.